Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Manuel López Sáenz. Hoy es 6 de octubre del año 2020 y esta es la transmisión número 104 ya, 104 del contenido Ciberterritorio Informativo, un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red. En este caso, contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. En este espacio reconocemos tres grandes bloques informativos en la narrativa nacional. Por un lado, el bloque representado por los medios tradicionales de comunicación, prensa, radio, televisión. Por otro lado, el bloque del gobierno federal, los medios de comunicación oficiales. Y finalmente, un tercer bloque de contenidos alternativos a los cuales este espacio pretende sumarse como una alternativa más de contraste para generar precisamente este ejercicio crítico de tesis, antítesis y síntesis que permita tomar propia postura sobre los acontecimientos más relevantes de este México del 2020, un México que estamos viviendo con tiempos verdaderamente interesantísimos, amigas y amigos. Pues bueno, una vez más estamos aquí con ustedes y vamos a iniciar la transmisión recordándoles que desde la emisión número 100 tenemos tres nuevas secciones. La primera sección denominada hashtag 3 de 3, en donde comentamos tres contenidos informativos de la mayor relevancia sobre lo que está pasando en el país. La sección hashtag COVID en el mundo y en México, en donde ofrecemos información fidedigna más allá de la manipulación de los medios tradicionales de comunicación para tener un panorama general amplio, realista de lo que está pasando en el mundo y lo que está pasando en nuestro país con la pandemia, la llamada pandemia del coronavirus, la enfermedad del COVID-19, que desde luego que ha generado una serie de afectaciones en materia económica, política, social y de salud, por supuesto, no solo en nuestro país, sino en el mundo, pero también es cierto que el manejo de la crisis sanitaria ha tenido diferencias sustanciales en cada uno de los países y México sigue dando de qué hablar en materia del manejo adecuado de esta contingencia sanitaria. Vamos a comentar la información. Finalmente, la sección etiquetada con el hashtag incógnito, en donde invitamos a una persona, a un amigo, a una amiga de nuestro país, que nos va a dar su opinión sobre lo que está aconteciendo en el momento actual en nuestro querido México. Tenemos una invitada muy, muy interesante. Quédense con nosotros para que vean de quién se trata y escuchen su opinión de vista sobre este México de la llamada cuarta transformación. Pues comenzamos el comentario de los contenidos, el comentario editorial. El primer contenido en la sección hashtag 3 de 3 que tenemos para ustedes se denomina democracia real, y es que el viernes pasado, en el marco del 52 aniversario de ocurrida la masacre de estudiantes en Tlatelolco en 1968, el 2 de octubre precisamente, a manos del gobierno represor de Gustavo Díaz Ordaz, 52 años se cumplieron y ese día, en 2020, 2 de octubre de 2020, ocurrió un hecho histórico. La Suprema Corte de Justicia aprobó, dio lugar a la constitucionalidad y con ello dio viabilidad a la realización de la consulta ciudadana el próximo año para determinar si se lleva a juicio a los expresidentes y a otros servidores públicos que en el marco de sus responsabilidades puedan ser investigados, juzgados y sentenciados en su caso por delitos cometidos en agravio del interés nacional, en materia de corrupción, en materia de represión, de crímenes de lesa humanidad. Y bueno, es verdaderamente histórico. Solo nuestro país en todo el continente americano no había tenido un antecedente judicial y una posibilidad para su pueblo de esta naturaleza de llevar a juicio a los exmandatarios, a los exfuncionarios públicos de la más alta responsabilidad de nuestro país. Verdaderamente inédito. 2 de octubre no se olvida por la represión de Estado en contra del movimiento pacífico estudiantil de 1968.
pero 2 de octubre de 2020 tampoco se olvidará como un parteaguas en la historia democrática, política, jurídica de nuestro país. Quédense con nosotros porque vamos a comentar la información. El segundo contenido que tenemos en esta sección, hashtag 3 de 3, se denomina reactivación económica. Una vez más, a pesar del contexto desfavorable generado por la pandemia en México y el mundo, el presidente de la República, en compañía de los empresarios, ha anunciado una serie de programas, de proyectos que tendrán inversión pública, inversión privada y que están orientados precisamente a la reactivación económica en nuestro país en materia de infraestructura, tecnología, ciencia, comunicaciones. Se busca generación de empleo y se busca la movilización precisamente de las actividades económicas en el sector secundario, en el sector terciario, que fueron debilitadas en este contexto de pandemia. Nuevamente, el presidente de la República hace esta apuesta con los empresarios del país, los que sí quieren trabajar con y por México, y en contraste con esto vemos algunos movimientos sociales que hablan de comunismo, que hablan de represión. Vaya comunista tan particular que sigue trabajando de la mano con los empresarios, vaya represor tan particular el presidente de la República que propone para sí la revocación de mandato. Bueno, pues así las cosas, amigas y amigos. Vamos a comentar la información porque hay buenas noticias en materia de reactivación económica, y el tercer y último contenido de esta primera sección es titulado No más discrecionalidad, y es que hoy se aprobó en la Cámara de Diputados la eliminación de los llamados fideicomisos a distintos programas y sectores de nuestro país. Por supuesto, no han faltado las reacciones adversas al respecto, pero se ha dicho por parte de los legisladores y del propio presidente de la República que la intención fundamental es combatir la corrupción, no a la discrecionalidad, y que los recursos lleguen directamente a donde tienen que llegar sin intermediarios, de manera que científicos, deportistas, educadores, artistas no se quedarán sin recursos, sino que llegarán directamente para evitar que haya, como dicen por ahí, piquete de ojo y se recorte el presupuesto o haya subejercicio y a la postre ese dinero no sepamos dónde queda, como ocurrió tantas veces en sexenios pasados. Así que vamos a comentar la información porque nuevamente hay un avance, una apuesta por combatir la corrupción, por eficientar el ejercicio de los recursos públicos a donde tienen que llegar y sobre todo no a la discrecionalidad. Vamos a comentar la información y vamos de lleno con las noticias, amigas y amigos. El primer contenido lo recuperamos del portal de noticias alternativo hansdigital.mx. Esta nota está publicada el día de hoy. Es un artículo de opinión que se titula Juicio a expresidentes, un paso hacia la democracia real. Esta nota está firmada por la corresponsal del medio, nada más y nada menos que Patricia González Miranda. La nota dice así: observamos hace algunos días que la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la consulta para someter a juicio a los expresidentes, consagrada en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya ley reglamentaria es la ley de la consulta popular. Así que la consulta está en la ley. Lo anterior es un paso enorme para México y para la construcción de una verdadera democracia participativa. La consulta popular o el plebiscito para el juicio a expresidentes tiene como finalidad poder juzgar a cualquier figura pública, política en particular, y de forma inmediata de que dicha consulta sea para los expresidentes de los sexenios correspondientes a los años 1988 al 2018, esto es, los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, respectivamente. Es así que por primera vez en la historia moderna de México se le dará la oportunidad a todo el heroico pueblo mediante la consulta popular de decidir libremente si se somete a los exfuncionarios públicos a un proceso de esclarecimiento de decisiones pasadas,
durante sus administraciones, garantizando justicia con el respeto irrestricto del debido proceso y a los derechos humanos de las personas involucradas. La Procuración de Justicia, siendo México uno de los países donde más imperaba la corrupción y en donde se tiene que recalcar la estigmatización de esta conducta y la forma en que la gente ya sabe de esta temática y le es tan familiar, harán que el país luche por la defensa de una nación transparente, democrática y soberana, por lo que me congratulo, dice la columnista, de la decisión de los ministros y ministras emitiendo por primera vez votos pensantes, señala, para que la ciudadanía elija en ejercicio de pleno derecho su libertad de expresión. Necesitamos entonces, continúa la columna, hacer de la sociedad mexicana una sociedad progresista y participativa que actúe primero con transparencia, ética e integridad, trabajando en el empoderamiento de los grupos excluidos, en ella y sobre todo trabajar en combatir todo tipo de segregación que exista. Esto solo se logrará si todos elegimos con plena libertad lo mejor para nosotros y para el país en su conjunto. Finalmente, se señala, la consulta popular para someter a juicio expresidentes políticos y cualquier figura pública llegó para enmarcar una situación histórica en nuestro país, en donde el timón del país lo conducirá una persona que se encuentra peleando por lo que durante años la sociedad se encontraba ávida, rectitud y cero tolerancia a la corrupción y la impunidad. Fueron décadas de saqueo, de hurto al erario, de influyentismo. Ya era tiempo de un cambio de régimen en donde todos aquellos gobernantes que le hicieron daño al pueblo de México puedan ser enjuiciados, obteniendo su punición correspondiente, por un México que avanza a una verdadera democracia, variopinto en ideas y respetuoso de la participación de los ciudadanos, justicia verdadera, juicio a expresidentes ya. Así concluye, amigas y amigos, la nota, y verdaderamente extraordinario el episodio que acabamos de vivir, del cual acabamos de ser testigos todas y todos la semana pasada, y no cabe duda que vivimos tiempos interesantísimos en la historia de nuestro país. Felizmente, amigas y amigos, somos testigos de esta transformación. Pues cerramos la primera nota del día de hoy y continuamos con la información. La siguiente nota la recuperamos del portal de noticias Aristegui Noticias, publicada también el día de hoy y firmada por la redacción del medio. La nota se titula: ha presentado la iniciativa privada al gobierno muchos proyectos energéticos. El director de políticas públicas del Consejo Coordinador Empresarial dijo que hay un mecanismo que aplica la unidad de inversiones de Hacienda para eliminar obstáculos que se interpongan en la implementación de las obras, como derechos de vía o permisos de la Secretaría del Medio Ambiente, Energía u otras. Y esto es un elemento importante en materia de incentivar la inversión pública y privada para infraestructura, para servicios, para tecnología, para comunicaciones y con ello, en suma, para la reactivación de la economía del país. El sector privado, inicia la nota, ha presentado al gobierno muchos proyectos energéticos, además de que la cartera de obras de infraestructura en general es enorme, dijo Javier Treviño, director general de políticas públicas del CCE, al comentar el paquete de 39 proyectos con valor cercano a los 300,000 millones de pesos anunciados este lunes por el gobierno federal y las organizaciones empresariales. Respecto de los proyectos relacionados con el sector de energía que aparecen por primera vez en planes de infraestructura acordados entre autoridades e iniciativa privada, Treviño destacó la existencia de un mecanismo que aplica la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda para evitar obstáculos que desincentiven la inversión de particulares. Es una muy buena noticia el hecho de que un mecanismo facilite la implementación de los proyectos, elimine las barreras burocráticas y genere la confianza de que existen reglas claras, indicó Treviño. Agregó que el paquete de obras es para apuntalar la reactivación de la economía y una continuación del convenio para la inversión de infraestructura de 800,000 millones de pesos firmado el pasado 26 de noviembre entre el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial, un acuerdo que lamentablemente dejó de lado ciertos proyectos
precisamente en el marco de la contingencia sanitaria, pero que estos están en curso y por retomarse, además de los nuevamente anunciados. Este es un buen anuncio, un buen primer paso. Aseguró que fuera de los 7 proyectos que ya están en ejecución, los 32 restantes en la última etapa de autorización, por lo que es completamente seguro que se van a implementar en este mes de octubre y el primer semestre del próximo año. Ya están autorizados, señaló. Tienen cada uno su promotor y los recursos, lo que responde a la prudencia de la Secretaría de Hacienda a través de la Unidad de Inversiones de anunciar solo los proyectos que se van a ejecutar. En torno a los 147 proyectos que se habían anunciado el año pasado y que quedaron a la deriva debido a la pandemia, Treviño dijo que algunos siguieron adelante y están en ejecución y otros se están retomando. Indicó que los proyectos anunciados el lunes son apenas los primeros y que trabajan con las autoridades en la preparación, en el análisis, en la autorización. Explicó por lo que esperan tener pronto listo el siguiente paquete para que antes de que termine el año se pueda anunciar. Eso nos permitirá tener realmente un motor de crecimiento económico, destacó el funcionario del Consejo Coordinador Empresarial. Hay un gran potencial de proyectos de infraestructura en los diferentes sectores, en los diferentes proyectos de energía hasta comunicaciones, en los cuales hay interés del sector privado nacional e internacional. En México, aseguró Treviño. Dijo que el convenio firmado ayer por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, y por la iniciativa privada, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelí, y el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, Antonio del Valle, es muy relevante porque muestra que tener reglas claras y Estado de Derecho es fundamental para la estabilidad macroeconómica. La inversión anunciada de 300,000 millones de pesos equivale al 1.3% del Producto Interno Bruto y correrá por parte de la iniciativa privada en más del 50%, añadió. Pero el objetivo a 5 años es que la suma de la inversión pública y privada alcancen 25% en total del Producto Interno Bruto, así que es una iniciativa verdaderamente ambiciosa en beneficio de la economía de nuestro país. Para ello, la inversión privada tendría que aumentar del 18 al 20% del PIB y llevar la inversión pública del 2% actual al 5% del Producto Interno Bruto. Agregó que otra virtud de los proyectos de infraestructura presentados es que van a permitir crear alrededor de 200,000 empleos, aunado alrededor de los 7 millones de empleos que al mes de agosto de este año ya se habían recuperado después de lo ocurrido con la crisis sanitaria. Acerca de quienes opinan que este paquete es insuficiente para revertir los profundos efectos de la crisis económica causada por la pandemia, Treviño respondió que eso es evidente, pero que es apenas uno de varios paquetes que se están preparando en proceso de autorización y que se irán anunciando conforme estén listos para ser ejecutados. Vienen más paquetes. Esto no es exhaustivo, no es lo único, insistió, respecto al proyecto del tren México-Querétaro, incluido entre los proyectos que deberán arrancar en 2021 y que en la administración pasada había sido licitado y luego cancelado en medio de escándalos de corrupción que involucraron al propio expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray. Treviño dijo desconocer los detalles acerca de si es un proyecto que empieza de cero o si se recupera parte de lo que implicó en su versión previa, como fue la participación de la empresa china Railway Construcción y sus socios mexicanos de constructora Tella, una empresa propiedad de Armando Hinojosa, dueño de la casa donde vivía la pareja presidencial, la Casa Blanca, amigas y amigos. ¿Recuerdan ese escándalo por el cual se dio al traste con la obra del tren México-Querétaro? El funcionario del Consejo Coordinador Empresarial consideró como algo muy importante en esos paquetes de inversión e infraestructura que las organizaciones empresariales junto con la Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia hayan definido diferentes etapas para la ejecución de los proyectos. De esta manera, amigas y amigos, hay proyectos que son ideas que no sabemos todavía cómo se van a hacer y otros que ya se van a concretar. El paquete de 39 proyectos dado a conocer ayer es lo que se podía anunciar en este momento, pero se están preparando más proyectos. Algunos de estos incluso se espera que se puedan anunciar
en noviembre de este año. Así que buenas noticias, amigas y amigos, para la reactivación del empleo, de la economía, de la infraestructura, de la ciencia, de la tecnología, de las comunicaciones en nuestro país. Recuerden que también un proyecto importante del actual gobierno es la cobertura total en todo el territorio para garantizar el acceso gratuito a Internet. Así que ahí se están empujando los proyectos, ahí se está trabajando para mejorar las condiciones de vida de todas y todos los mexicanos. Unidos, gobierno e iniciativa privada por un interés en común que es nuestro querido México. Pues cerramos la segunda nota y ya estamos por terminar la primera sección de nuestro programa, hashtag 3 de 3, y esta tercera nota la recuperamos del portal de noticias para América Latina, portal internacional Infoave. La nota está publicada el día 7 de octubre, perdón, no, disculpen ustedes, 6 de octubre, el día de hoy, como el 7 de octubre ya es mañana. Lo que pasa es que por la diferencia de horario, Infoave es un portal de Argentina, pero que tiene cobertura para América Latina, pues ya van adelantados 2 horas, así que allá ya es el siguiente día. Pero la nota fue publicada el día de hoy, titulada Diputados aprobaron en lo general la extinción de los 109 fideicomisos. En ese sentido, la nota está firmada por el corresponsal del medio, Manuel González Vargas, y dice así: la Cámara de Diputados aprobó en lo general este martes la extinción de 109 fideicomisos con una discreta mayoría, y ahora el Pleno continuará con 398 reservas al dictamen que se discutirá en lo específico para definir el alcance de dicha eliminación. De esta manera, amigas y amigos, no se trata de una eliminación de facto, sino de un proceso legislativo que abre la puerta a la discusión para analizar, valorar la pertinencia de la decisión y también la viabilidad de los fideicomisos y sobre todo qué pasaba con el uso de esos recursos, la aplicación de estos recursos, si había corrupción, si había opacidad, si había subejercicio, y qué es lo que se pretende ahora, que los recursos lleguen a donde se necesitan sin ningún intermediario. Y de eso se trata en realidad esta iniciativa. Por eso se abre ahora el periodo de discusión para las reservas a las que haya lugar por parte de los diferentes grupos parlamentarios. Fueron 242 votos a favor, 178 en contra y 7 abstenciones. Todos los artículos del dictamen han sido reservados, por lo que tras la votación comenzó una discusión que se espera sea extensa en los próximos días. Los críticos han calificado la intención de extinguir estos fondos como un grave golpe al financiamiento de un amplio espectro de sectores como el deporte, la ciencia y los derechos humanos, o incluso el combate al cambio climático y la protección contra desastres naturales. En contraparte, los que se inscriben en la perspectiva favorable de esta iniciativa señalan precisamente lo que estamos comentando acá, que es necesario revisar cómo se han ejercido los recursos, cuáles son las reglas de operación y sobre todo que no haya discrecionalidad, que no haya desvío del dinero de todas y todos los mexicanos y que verdaderamente sea destinado para apoyar a los sectores para los cuales originalmente están destinados. En ese sentido, amigas y amigos, el Partido del Trabajo no acompañó esta iniciativa en esta ocasión al bloque de Morena y del Partido Encuentro Social, que también fue apoyado por legisladores del Partido Verde Ecologista de México. En contraparte, la propuesta del PT es que se realice una revisión exhaustiva y detallada de cada uno de los fideicomisos, a fin de rescatar los que se otorgan beneficios a la población y eliminar solo aquellos que se manejen con discrecionalidad y bajo sospecha de corrupción. Y esto precisamente implica que haya esta discusión y que haya esta revisión para ver qué es lo que ocurría con los recursos anteriormente. Por su parte, Mario Delgado, coordinador del grupo parlamentario de Morena, repitió el argumento que ha usado desde que en mayo pasado comenzara la discusión para desaparecer el grupo de fideicomisos, que acabó creciendo en cantidad hasta llegar a los 109 que este martes se busca su extinción, que los recursos y las ayudas no se eliminarán, sino que el mecanismo del fideicomiso
es el que desaparecerá por ser opaco y por ayudar a proteger la corrupción. En realidad es una cuestión normativa, de reglas de operación. El presupuesto no desaparece y lo que se debe discutir es cómo se tiene que hacer llegar a los sectores para los que originalmente estaba destinado. Por su parte, destacó que la extinción de los fideicomisos que se dedican a dar apoyos como el FODEPAR y el Fidecine no perderán esos recursos en línea, lo que adelantó el presidente también del país y quien impulsó en primer lugar esta reforma. En el caso de aquellos fondos que más alertaron a las organizaciones como el FONDEM, el Fondo para los Desastres Naturales, Delgado indicó que en caso de aprobarse la extinción de los fideicomisos, se atenderá a través de la responsabilidad de las distintas secretarías de gobierno que están facultadas para intervenir en esas áreas, como el caso de la Comisión Nacional del Agua, de la propia Sedena, de la Semarnat, etcétera, etcétera. Así que aquí lo tenemos, amigas y amigos, un paso más en el proceso de transparentar el uso de los recursos públicos, el dinero, los impuestos de todas y todos los mexicanos. Basta ya de opacidad, basta ya de discrecionalidad y sobre todo subejercicio. Los recursos tienen que llegar a donde están destinados y para beneficio de la población, no para beneficio de una burocracia, de una clase política corrupta, descompuesta, rapaz y traidora, lesiva a los intereses de la mayoría de la población, como ha ocurrido lamentablemente en las administraciones anteriores. Y eso es lo que se pretende combatir. Con esto, amigas y amigos, estamos cerrando la primera sección, hashtag 3 de 3, y vamos rápidamente a la sección hashtag COVID en México y en el mundo, antes de ir finalmente a la sección hashtag incógnito, donde veremos quién es nuestra invitada sorpresa, quién nos acompañará el día de hoy. Quédense para que la conozcan y escuchen sus interesantes puntos de vista. Pues vamos a esta sección hashtag COVID en México y en el mundo, extraído del portal de noticias rtv.es, este portal internacional que hace un conteo semana con semana de la situación del coronavirus en el mundo. Nos dice el mapa mundial del coronavirus: más de 35.6 millones de casos en todo el mundo y más de 1 millón de muertos también en el planeta. En ese sentido, amigas y amigos, el país más afectado es Estados Unidos, con más de 7.4 millones de contagios y más de 210,000 fallecimientos, seguido de la India, que supera ya los 6.6 millones de casos y las 103,000 muertes, de Brasil, que rebasa 4.9 millones de casos y acumula más de 146,000 decesos. Rusia ha superado los 1.2 millones de contagios, mientras que Colombia, Perú, España y Argentina sobrepasan los 800,000, al tiempo que México se acerca a esa cifra de infectados. España, por su parte, acumula más de 813,000 casos y más de 32,000 muertes y es el país de la Unión Europea con más afectados por la pandemia. Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial ha sido sometida a algún tipo de confinamiento. Se ha impuesto el distanciamiento social y los desplazamientos han quedado paralizados, al igual que la actividad económica, provocando una grave recesión en todo el planeta, amigas y amigos. Y por otra parte, en el caso de nuestro país, pues los números no mienten, los números duros, los números científicos, los números reales arrojados por especialistas del CONACYT, de la Secretaría de Salud, de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al día de hoy se han acumulado, solo como récord, pero es solo una estadística, 769,558 casos. Ha habido 921,056 negativos al momento, lo cual nos indica, amigas y amigos, que hasta el momento en nuestro país se han realizado de manera gratuita en el sector público de salud 1,690,614 pruebas. Por otro lado, dentro de los números que también arroja, hay 79,714 lamentables defunciones en un país de una población de alrededor de 130 millones. Claro está
557,478 recuperados y 24,129 casos activos. Esos son los casos que sí están activos con el padecimiento de la enfermedad en el país. 24,129 activos y 557,478 recuperados, lo que nos arroja un porcentaje de efectividad frente a la pandemia por parte de los profesionales de la salud de 79,4%, es decir, 7 de cada 10 personas que se enferman de COVID-19 se recuperan favorablemente, y de los 3 restantes hay algunas complicaciones, algunos de estos lamentablemente terminan en situación de defunción, pero esto también tiene que ver con las enfermedades crónico-degenerativas que padece a un alto porcentaje de nuestra población y que son las que arrojan generalmente el cuadro de complicación de la enfermedad. Se ha dado a conocer que el 51% de las defunciones en el país por coronavirus padecían hipertensión. Entonces ahí tenemos aunado a otro tipo de padecimientos. Pues bueno, esas son, amigas y amigos, las cifras reales, y lo cierto es que los hospitales no se saturaron, lo cierto es que se garantizó el acceso a la salud, y poco a poco ya el semáforo está indicando que la mayoría de los estados ya salieron del semáforo rojo, están prácticamente la mitad en semáforo naranja, semáforo amarillo, la otra mitad, y un estado, el caso de Campeche, ya está en semáforo de verde, considerando incluso reactivar las actividades educativas en aquella entidad del país. Así que poco a poco estamos saliendo de la crisis sanitaria. Observar la sana distancia, observar el lavado de manos, quedarte en casa si tienes algunos síntomas, en situaciones de confinamiento sí usa el tapabocas, no es una garantía, pero puede ayudar, sobre todo si no puedes guardar la sana distancia. Pues bueno, con esto, amigas y amigos, cerramos la sección hashtag COVID en México y en el mundo. Estas son las cifras reales, esto es lo que está ocurriendo más allá del alarmismo de los medios tradicionales de comunicación. Y ahora sí vamos a nuestra sección hashtag incógnito, en donde vamos a invitar, vamos a conocer de quién se trata, quién es nuestra invitada sorpresa el día de hoy, que nos muy amablemente nos está acompañando. Así que vamos con ella, vamos a ver de quién se trata. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches a la doctora María Eugenia Guerra. La doctora María Eugenia Guerra, ella es catedrática de diferentes universidades en nuestro país, y bueno, vamos a leer algunos de sus antecedentes. Aquí se nos movió un poquito la información, vamos a recargar. Muy buenas noches, doctora, ¿cómo se encuentra usted? Qué gusto saludar. Muchas gracias por acompañarnos. Igualmente, muchas gracias por invitarme, y pues qué gusto saludarlo, porque lo veo en su intervención, pero pues no había tenido oportunidad de saludarlo directamente. Y así pues felicidades por el trabajo que está haciendo, ¿eh? Es muy importante que se divulgue todo esto que se está haciendo y los logros que se dan también en el gobierno actual. Así es, doctora, pues muchísimas gracias a usted, y qué bueno que nos acompaña. Bueno, en este caso estamos teniendo aquí un problemita con la página donde habíamos extraído su currículum, pero bueno, vamos a comentar rápidamente. La doctora María Eugenia Guerra es diseñadora de formación inicial, diseñadora gráfica, es docente de educación superior, es doctora en educación continua, ha sido catedrática de universidades públicas y privadas en nuestro país, como el caso de la Universidad Autónoma de Puebla, como el caso de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Iberoamericana. Yo tuve el placer de coincidir con ella y que fuera mi maestra, nada más y nada menos que en la maestría en Ciencias de la Educación del Instituto de Estudios Universitarios, en donde nos encontramos, si no mal recuerdo, en el espacio de Sociología de la Educación y también en el seminario de tesis. Sí. Ahí nos encontramos, ahí tuve ya hace algunos años el placer
de tenerla como maestra, de conocerla, de platicar con ella. Y bueno, pues una larga trayectoria articulista, investigadora, académica, una gente de ciencia, de la docencia y sobre todo una mujer, una ciudadana verdaderamente extraordinaria, orgullosamente mexicana, ¿verdad? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Así es, pues un placer tenerla con nosotros. Y bueno, amigas y amigos, vamos a iniciar la charla con nuestra invitada estrella del día de hoy. Inicialmente comentar con ella, preguntarle, ocurrió ya una conmemoración más el viernes pasado, 2 de octubre, a 52 años se cumplieron de la masacre por parte del Estado mexicano en contra de los estudiantes del movimiento 1968, un movimiento pacífico, un movimiento libertario propio de su época y que lamentablemente tuvo la ocurrencia de esta terrible y desafortunada represión. Doctora, ¿considera usted, por un lado, que este movimiento es la cuna de la democracia y las libertades que gozamos hoy en el México actual, en nuestro país? ¿Considera usted esto? Bueno, yo creo que pues fueron los principios, ¿verdad?, del malestar social, de un trabajo que realizaron los jóvenes de aquella época, ¿verdad?, que creo que eran jóvenes pues bastante críticos, analíticos, grandes lectores, que tenían, creo yo, una formación mucho más completa, ¿verdad?, que tenían pues conocimiento de lo que sucedía en nuestro país y en el mundo, conocían la historia. Creo que pues en esa actitud crítica y analítica de nuestra realidad, pues intentaron luchar por lograr la democracia, ¿verdad? Lamentablemente se enfrentaron a un gobierno represor, autoritario, y pues se generó la masacre que hasta ahora pues cada año los mexicanos recordamos, ¿no? Entonces, esa frase de 2 de octubre no se olvida, pues sí, creo que es muy importante. Y una de las cosas que yo actualmente pues no estoy muy de acuerdo es que los jóvenes de ahora, que muchos de ellos, no todos, pero sí muchos de ellos, van a la marcha a gritar, pero no se toman la molestia de ver, a ver, cuál es el origen de esta marcha, ¿no? ¿Por qué yo ahora vengo a gritar 2 de octubre no se olvida? ¿Qué es lo que sucedió realmente? ¿Por qué esos jóvenes lucharon? ¿Qué es lo que me están a mí aportando? ¿Por qué ese movimiento que generó para que yo en este momento esté viviendo la situación y la condición que yo estoy viviendo, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Así es, doctora, y sin duda, así como en la política, en la historia tampoco hay casualidades. El pasado 2 de octubre de 2020, en la conmemoración de los 52 años de esta masacre, de esta represión de Estado, del Estado priista, uno de los más represores que ha tenido la historia de nuestro país, a los cuales, por supuesto, el PAN no se ha quedado atrás en materia de represión cuando han tenido la responsabilidad de la presidencia, pero en el marco de esa conmemoración también ocurrió un hecho histórico el 2 de octubre pasado de este año, doctora, y es que se aprobó, se dio visto bueno al carácter constitucional por parte de la Suprema Corte de Justicia de la consulta para llevar a juicio a servidores públicos, en este caso a los expresidentes, el próximo año por los delitos que haya lugar a partir de un proceso de investigación que se tendrá que generar y castigo a sus responsabilidades. En ese sentido, ¿qué significa desde su punto de vista para la historia, la democracia y la justicia en nuestro país la aprobación de esta consulta de juicio a expresidentes
ese 2 de octubre de este año, a 52 años de distancia de la represión a los jóvenes del 68. ¿Qué significa? Pues mire, yo creo que esto podría ser como, digamos, un logro, ¿sí? Pero tengo pues algunas dudas en cuanto a cómo, a partir de una pregunta que estaba perfectamente definida, se modifica, ¿no? Entonces, aquí ando viendo, si me permite. Aquí está. ¿Estás de acuerdo? Es la pregunta que quedó. ¿O no? En que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas. Y yo me pregunto, ¿esclarecimiento de qué? ¿De las decisiones políticas de qué o de quién? ¿Sí? Entonces, fue, bueno, por un lado, está bien que se aprobó, porque eso nos da también elementos para percatarnos de que se han sentido presionados, ¿sí? De que la gente que estuvo afuera del ¿qué fue en el de la Suprema Corte? De la Suprema Corte, pues, aunque no estaban ahí los ministros. ¿Perdón? Sí, los ministros. Los ministros, sí, perdón, no estaban los ministros, la gente estaba ahí, ¿no? Y sabían que estaba la gente ahí. Y además, pues, el hecho de haber obtenido 2.700.000 firmas en, ¿qué fueron? ¿15 días? Así es, prácticamente en 2 semanas. 2 semanas, pues creo que les hace ver que el pueblo no está jugando, ¿no? Así es, así es. Pero sí me parece que fue como una salida, ¿verdad? No decir no lo aprobamos, pero modificar eso, y no sé hasta dónde eso pueda todavía, pues reorientarse, o como por ahí escuché algún periodista que decía que, pues, bueno, a lo mejor esto, el decir, el no dar nombres concretos, pues iba a dar lugar a que se pudieran enjuiciar a muchos otros más que, pues, también tienen bastante cola que les pisen, ¿verdad? Entonces, creo que es algo... ¿Mandé? Hay varios pájaros de cuenta en el servicio público en nuestro país. Así es. O sea, es bueno que se notó la fuerza del pueblo, ¿verdad? Que no, ellos ya no tienen esa facilidad para decir no. Así es. Porque saben, como dicen por ahí, que el tigre anda suelto. Entonces, pues, andarse con cuidado, ¿no? Esa sería mi comentario, ¿no? Yo sí tengo muchas dudas respecto de esa pregunta. Así es, y además creo que usted y yo como docentes, si los jueces fueran nuestros alumnos, los reprobaríamos porque pésima redacción, pésima, sí. No solo el toqueteo de la pregunta inicialmente planteada, sino una pésima redacción, pero bueno, coincido con usted, doctora, que la fuerza del pueblo, la demanda popular, se hizo escuchar y que en ese sentido es un precedente que va a marcar la diferencia, un antes y un después, así como el 2 de octubre no se olvida por esta represión a los estudiantes y por ser el movimiento del 68 la cuna de la democracia en nuestro país, por lo menos en la historia reciente. También el 2 de octubre de 2020 no se va a olvidar en mucho tiempo por ser el antecedente del inicio para castigar por actos de corrupción a quienes desempeñaron cargos públicos, incluso de la más alta responsabilidad, y eso creo que coincide usted con nosotros, es una muy buena noticia. Doctora, en cualquier sociedad que se precie de ser democrática, es necesaria la oposición y los contrapesos.
Sin embargo, ¿qué opinión le merece a usted las expresiones de la oposición en nuestro país? Pensemos en una oposición política, pero también en una oposición de élites económicas y también una oposición quizá minoritaria, pero sí de ciertos sectores de nuestra sociedad que no están de acuerdo con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación. ¿Qué opinión le merecen las manifestaciones de estos sectores de la oposición en nuestro país? Bueno, pues a mí me parece que la supuesta oposición en nuestro país, pues no es tal, ¿no? O sea, no, realmente cuando ellos fueron o estuvieron en el poder, pues actuaron como ellos lo saben hacer, ¿verdad? Abusando, robando, con actitud autoritaria, y la oposición pues lo que hacía era pues a lo mejor intentar bajarle a veces un poco de tono a las decisiones, ¿verdad? Como decía, he escuchado a López Obrador, pues es que eso lo paramos y esto otro pues lo paramos. Bueno, sí, sin embargo, pues la mayor parte de las veces se salieron con la suya e hicieron lo que quisieron. Y tenemos muchos ejemplos, ¿no? El buen trabajo que hizo la señora Chayito, que está ahora en la cárcel, y es decir, todo lo que los dineros, los recursos desviados, César Duarte, Javier Duarte y todos estos ladrones, ¿no? De cuello blanco. Entonces, actuar como oposición requeriría, y además, si ellos quieren realmente recuperar el poder, leía yo una crítica hace un rato, que le hacen ahí se me va el nombre de este señor, el Ricardo Canalla, Riquín Canallín, donde hace una crítica a López Obrador, ¿no? Pero además utiliza terminología de López Obrador, ¿no? Entonces le critican eso. Es que, ¿por qué López Obrador en el 88 se quedó callado como momia? Y una serie lo empieza a mencionar este periodista, dice, es que eso no le conviene. Y mire que es un periodista creo que era del Milenio, El Financiero, no recuerdo. Entonces, se me hizo interesante, dije, bueno, sí tiene razón. O sea, el señor realmente no tienen los elementos para hacer oposición. Ellos siempre han sido poder. Entonces no saben cómo enfrentarse a una verdadera oposición que ahora está en el poder, ¿no? Entonces, si yo voy a enfrentarme a alguien y quiero, porque también le dice, bueno, el ambiente en el que él hace su video, ¿verdad? No es el de una persona de escasos recursos, ¿no? No es, o sea, a lo mejor un ambiente un poco más neutral, ¿no? Que no muestre que yo soy un potentado, que soy una persona que tiene mucho dinero, ¿no? ¿A quién quiero dirigirme? Por recursos indebidos. Sí, efectivamente. Entonces, la única manera que tienen de actuar, pues es agrediendo, es ofendiendo, es llamando como este señor Moreno, a matar a los morenistas, quemarlos vivos, etcétera, ¿no? Entonces, no han entendido que ser oposición no es agredir y ofender, sino buscar una serie de propuestas, algo que realmente agrade a esa gente que ahora está con mi opositor, y poderla traer, convencerla de que yo soy la mejor elección, que yo voy a hacer algo mejor para ellos, ¿no? Y en eso, pues, no debemos de reconocer que López Obrador es un experto, ¿no? Después de tantos años, pues el señor sabe ser oposición, supo cómo hacerlo, y ahora en el poder, pues sabe cómo manejar a estas personas, ¿no? Finalmente. Es lo que yo pienso. Correcto. Sí, sin duda hay un proceso todavía de educación histórico que transcurrir en nuestro país
para tener una oposición que es necesaria, una oposición que proponga, que construya y que incluso que deje claro cuál es su proyecto de país, cuál es la propuesta, más allá de derrocar al dictador, de que se vaya, de que se haga un plantón con casas vacías, que hoy veía una fotografía, salieron volando, andaban volando ahí las casas de Frena. ¿Cuál es el proyecto de nación que plantean? Regresar al régimen anterior, pues de eso salimos huyendo. Entonces, es necesario que la oposición nos marque a la sociedad mexicana la agenda que tienen, el proyecto que persiguen, y desde ahí, pues generar verdaderos contrapesos que sí son necesarios. Ahí sí, definitivamente no podemos dejar de lado la importancia, el papel que juega toda oposición en una sociedad que se precia de ser democrática. Doctora, hoy se anunció la aprobación de la desaparición de los fideicomisos, sobre todo para sectores que tienen que ver con la ciencia, la cultura, el deporte. Se ha dicho que lo que se trata es de que los recursos lleguen adecuadamente a donde tienen que llegar y evitar la burocracia y evitar la corrupción, la poca transparencia en el uso del dinero público. ¿Usted considera que en materia de la llamada política de austeridad del actual gobierno y el combate a la corrupción en la 4T es una realidad, es un mito? ¿Qué sí, qué no de esta política de autoridad? ¿Usted qué opina? ¿Sobre la desaparición de los fideicomisos? Y propiamente como una expresión de la llamada política de austeridad del gobierno federal. Bueno, yo creo que eso es importante, ¿no? Es decir, tenemos claro que pues el dinero que se generaba hasta hace unos años, pues no era utilizado para el grueso de la gente, ¿no? La gente que realmente trabaja, la gente que merecía, los obreros, la gente en los pueblos, en el campo, que están totalmente abandonadas, ¿no? Pero en cuanto a austeridad, yo creo que hasta uno mismo en casa, ¿no? A ver, ¿en qué es en lo que tengo que ahorrar? ¿Y en qué es en lo que definitivamente yo no debo escatimar gastos, ¿no? Entonces, a mí, les soy honesta, desde hace tiempo me ha preocupado bastante el asunto de la ciencia. El asunto de la ciencia, porque creo que no está muy claro qué es lo que México puede hacer, qué es lo que México necesita, qué es lo que nuestros jóvenes estudiantes necesitan para realmente ayudar a crecer a este país. Y lo digo porque, bueno, mi hijo es científico y a través de él he tenido oportunidad de conocer a varios jóvenes que realmente, de verdad, estoy gratamente sorprendida de la capacidad de los chicos, de todo lo que están aportando y que son mexicanos. Así es. Pero ¿qué sucede? Creo que una de las pésimas elecciones de López Obrador, porque sí soy muy crítica en ese sentido, es haber colocado a una persona como la señora Elena Álvarez Bulla, ¿sí? La señora es una científica, ciertamente, pero conservadora, ¿sí? Ya desde que ella entra y elige a una diseñadora de modas, ustedes recordarán, como subdirectora, pues dice uno, ¿qué hace ahí una diseñadora de modas en la ciencia? ¿No? ¿Cómo una diseñadora de modas va a saber qué es lo que necesita un científico? ¿Sí? Es como si nos quisieran poner a un señor que estudió teatro a dirigir una institución educativa y que no tiene ni idea de qué es lo que se requiere y qué es lo que no se requiere. Entonces, ¿qué ha ido sucediendo? ¿Qué ha ido cortando apoyos? ¿Sí? Y le digo porque yo lo comento con estos jóvenes, con mi hijo, tiene ciertas, tiene malas relaciones con algunos de los investigadores y uno de los más importantes investigadores en México tuvo que salir del país
y ya lo contrataron en otro país. Entonces, siento que no hay un verdadero apoyo. Ahora, respecto a los fideicomisos, bueno, ciertamente los fideicomisos han sido mal utilizados, ¿no? Yo revisaba, decía, bueno, eso le garantiza que una persona que quiere dejarle o heredarle a una tercera persona un recurso, el intermediario lo va a manejar y lo va a entregar. Desventajas. Puede ser que ese intermediario se quede con el recurso, ¿no? Que es lo que había venido sucediendo. Así es. Pero yo me pregunto, ¿quién me garantiza? Porque finalmente ese recurso ya no va a ir a un fideicomiso, pero va a ir, y ya lo dijo López Obrador en la mañana, pues en el caso de la ciencia, el ENITA. Entonces, el ENITA, con esa actitud tendenciosa y de a ti sí y a ti no, y lo hemos vivido en las instituciones, ¿sí? Directores encargados del recurso, de las becas PROMEP, de todo eso. Tú eres de mi grupo, te doy. Tú no eres, no te doy. Entonces, hay gente que realmente está produciendo y no tiene el recurso, no tiene el apoyo. Y gente que no está haciendo nada y está recibiendo un recurso. Entonces, ¿cómo se va a solucionar eso? Entonces, a mí sí se me hace, pues como un arma de doble filo, ¿no? Porque pasa de unas manos a otras. Si se estableciera una estrategia para realmente ver de qué manera se puede realmente hacer llegar ese dinero a la gente. Por ejemplo, me platicaban de unas becas que se daban a los jóvenes. Usted sabe bien que las instituciones de educación superior no pagan nada bien a los profesores. Así es, así es. Entonces, les daban becas a los jóvenes que ya habían terminado el doctorado, imagínense. Decían, bueno, vamos a darte una beca, vas a entrar a una universidad, yo te voy a dar, CONACYT daba una cantidad por 2 años o 3 años, becas no tan onerosas, eran a lo mejor de 6,000 pesos mensuales. Pero bueno, ya estaba el joven ahí contratado y ganando por lo menos 6,000 pesitos. Y la universidad se comprometía a contratarlo una vez terminado eso. Y entonces esta señora dice que son recursos que salen, que son aviadores, que es gente que no, eran jóvenes, que no tenían un trabajo. Y que de esa manera CONACYT los estaba apoyando. Y a que las instituciones también se comprometieran a atraer esos jóvenes. ¿Y qué está sucediendo? Se nos están yendo, ¿sí? Muchos jóvenes, yo los conozco, los veo, que si no está en Australia, está en España, está en Austria, está en todos lados. ¿Ustedes creen que van a querer regresar aquí? No, porque van a estar supeditados a que si me quieren dar o no me quieren dar un recurso, ya si una institución puede o no puede contratarme, ¿no? Entonces, yo sí lo veo eso así como algo riesgoso, ¿no? Si no se tiene perfectamente definido cómo se va a solucionar. Que habrían que revisarse, que creo que ese es en parte el sentido de revisar los fideicomisos en materia de ciencia, de cultura, de educación, porque precisamente las reglas de operación generaron opacidad, generaron poca transparencia, corrupción, y a veces incluso ir en contra de las reglas de operación de los recursos puede implicar la sanción o la destitución para el funcionario, ¿no? Entonces, se tiene que revisar la naturaleza de esos fideicomisos, no la desaparición de los recursos, para que precisamente estos lleguen a donde tienen que llegar, a incentivar a los jóvenes científicos, a incentivar las expresiones culturales, artísticas, a generar que ese dinero se invierta en innovación, en desarrollo de la ciencia, de la tecnología, porque finalmente ese es un motor. Si bien es cierto que nuestro país se está debatiendo en alcanzar la autonomía alimentaria, mientras naciones como China están ya por alcanzar o alcanzaron ya la autonomía tecnológica,
pues nosotros tenemos que empezar, sí hay que apoyar el sector primario, el campo, garantizar la alimentación, pero también hay que garantizar la salud, el acceso a educación, el desarrollo tecnológico, la infraestructura, y ese es lamentablemente un rezago que nos quedó de 40 años de administraciones neoliberales que lamentablemente no vieron esta situación y que dejaron el barco pues más que encallado, ¿no? Ya con derramamiento de combustible, entre otras cosas, doctora. Usted que es una docente de larga data, con toda una experiencia profesional en el nivel superior, ¿qué educación superior es la que necesita, desde su punto de vista, en este momento, un país como el nuestro, México? Pues yo creo que lo he estado reflexionando últimamente, ahora con esto de la pandemia y la necesidad de que los jóvenes y niños estén tomando clases a distancia. Yo comentaba con mis hijos, ¿verdad? Que solo conozco una institución, y voy a hacer aquí un comercial, que tiene todos los elementos necesarios para la educación a distancia, y es el IEU. Fíjese, no es la UNAM, no es la UAP, no es la Ibero, es el IEU. Sí. ¿Sí? Porque yo tuve oportunidad de colaborar presencial, educación presencial, semipresencial y en línea. El campus en línea. Los programas muy bien elaborados, el material de apoyo, cosa que no tiene ni la UNAM, ni la UAP, ¿sí? Están ahorita... ¿Mandé? Y eso ya es decir bastante. Sí. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita mirar la educación ya desde otra perspectiva, ¿sí? Dejar de pensar que el docente es el que tiene que aportarle todos los elementos al alumno, ¿sí? Yo hace mucho tiempo he hablado, y de hecho, pues yo traté siempre por mi falta de tiempo, de educar así a mis hijos en el autoaprendizaje, en la autonomía. ¿Sabes qué? Yo no tengo tiempo de sentarme contigo. Aquí está este libro, aquí está este material, aquí está. A ver, hay que leer, hay que hacer, generarles una actitud más crítica, analítica, y bueno, también lo trabajé con mis alumnos, ¿no? De que sean más críticos, analíticos. De que a través de esas herramientas de aprendizaje tuvieran esa facilidad, ¿no? Yo ahora veo que muchos docentes, no que el constructivismo, es que el constructivismo, pero yo analizo y digo, ¿realmente saben exactamente a qué se refiere el constructivismo? ¿Saben por qué hablan de constructivismo? Y de repente hablan de constructivismo y uno ve su trabajo y pues es totalmente tradicional, ¿no? Entonces, creo que en la medida que el joven empiece a adquirir esa autonomía de aprendizaje, los docentes, aparte que tendremos un trabajo un poco menos pesado, podremos pues ir generando mejores herramientas, instrumentos de aprendizaje en colaboración con nuestros alumnos, ¿sí? Porque si hay algo que yo siempre he dicho, es que yo he aprendido muchísimo, ¿sí? A veces uno se sorprende con las cosas o las actividades, los recursos que utilizan nuestros alumnos, y que nosotros, al tomar también esa actitud de aprender, podemos ir reutilizando con los alumnos que vienen atrás, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que el docente empiece a generar esos materiales, instrumentos, estrategias que ayuden a que nuestros alumnos empiecen a ser autónomos, que empiecen pues, se dice, pero no lo entendemos, ¿no? A generar su propio aprendizaje, ¿sí? A entender cómo son sus procesos de aprendizaje, y en esa medida desarrollar mejor sus habilidades
y adquirir su conocimiento, pues sí, yo insisto, de manera autónoma, ¿no? Porque pues tengo 2 horas de clase y los papás pues esperando que el alumno, que el maestro esté las 8 horas o 6 horas que tiene que estar en un salón de clases, ¿no? Entonces, y además, pues educar a la gente en general a que la educación ha cambiado y ahorita con esta situación, pues muchas instituciones van a tener que ir incorporando estos medios para que la educación tenga una mejor, pues una mejor y una mayor incidencia en la formación de nuestros jóvenes y yo insisto con esto de la ciencia, ¿no? Empezar a incorporar a los jóvenes a la investigación. Yo siempre les he dicho a los jóvenes cuando, por ejemplo, tomábamos seminario, ¿no? Es que vienen toda una carrera y al último semestre, pues vamos a hacer una tesis, ¿no? Pero nunca nadie me dijo cuáles eran esos procesos para elaborar una tesis. Así es. Y así nos vamos en todas las carreras, llámele como usted quiera. La única vez en que yo vi que el día que entró a clases, mi hijo porque estudió biomedicina, entonces la carrera está enfocada a la investigación. Entonces ahí sí tenían claro, a ver, el primer día, mamá, ¿qué es un planteamiento del problema? ¿Qué es una justificación? ¿Cómo se hace? Pero no entendemos que, a ver, usted maestro, usted que va a estudiar historia, ¿sabe qué? Desde este momento usted me va a empezar a aprender a escribir. Tiene que saber cómo se plantea una pregunta, ¿no? Cómo se hace un planteamiento del problema, cómo se hace una justificación de un trabajo de investigación. Y si estudia psicología, lo mismo. Y si estudia medicina o lo que usted quiera, ¿sí? Todos debemos desarrollar esa habilidad investigativa que traemos desde nuestra naturaleza, ¿no? Un bebé que nace, pues tiene una capacidad investigativa que vamos matando, ¿no? Así es. Cuando va pasando por las aulas, en lugar de que los docentes, bueno, el niño ya tiene de suyo su naturaleza de ser investigador, pues hay que desarrollarla, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va y que además los gobiernos entiendan que tienen que apoyar a esos jóvenes, ¿no? No estarles cortando las becas. Ya nada más le concluyo, cuando mi hijo se fue a hacer el doctorado, entregaban, me acuerdo muy bien, dieron 70 becas. Lamentablemente, en el primer año que entró López Obrador, aquí en Puebla fueron 70, cuando mi hijo se fue, aquí ya eran 13. ¿Sí? Entonces, creo que eso sí es algo que debo reconocer, y que en otros gobiernos, quizá la inercia o dejar hacer, pues había apoyo para los jóvenes. Usted sabe que en este momento a muchos jóvenes les cortaron las becas y estaban en el extranjero haciendo postdoctorados. ¿Sí? Entonces, ahí andan los pobres chicos peleando, luchando para ver que les devuelvan las becas, ¿no? Desaparecen biotecnología del SNI, pero la biotecnología es fundamental. No, pero se puede inscribir en biología o en medicina ¿pero por qué? Entonces, creo que hay muchas cosas todavía por ahí que hay que revisar y que sería muy bueno que alguien le hiciera ver a nuestro presidente que tiene que informarse un poco más acerca de este campo. Creo que le falta información y sí debería tener algún asesor, alguien que le asesore muy bien respecto a la importancia que tiene la ciencia y el arte, ¿verdad?, para nuestro país y pues para que nosotros realmente, aunado a estos logros que estamos teniendo, también la ciencia y el arte y todo esto se desarrolle y podamos ser también un país mejor, que sea un ejemplo, ¿no?, de lo que se puede hacer en un país con una persona honesta, una persona que tiene pues buenas intenciones, ¿no? O sea, yo no creo que
es porque sea tonto, porque sea mala persona o porque no, sino que pues es demasiada carga, ¿no? Y a veces nos apoyamos en una persona, pero no sabemos también cuáles pueden ser las intenciones de esa persona, ¿no? Pero sí tenemos que estar atentos, saber qué está sucediendo. Y creo que en el campo de la educación y de la ciencia falta un poquito de atención. De lo demás no me quedo. Sin duda hay procesos seguramente que atender. Desde mi punto de vista, comparto algunos de los planteamientos. Creo también que la actual administración de nuestro país se ha enfrentado a un proceso de desmantelamiento de una profunda corrupción que estaba enquistada en el gobierno, en las instituciones, que estaba generalizada, normalizada, y que en el marco de eso, pues el ir revisando paso a paso cada uno de los rubros, de los espacios en los que se ejerce el presupuesto público, pues implica a veces este tipo de situaciones que sin duda son parte del proceso de revisión, pero que a la postre estamos viendo también que en estas políticas y estos programas de apoyo sociales, pues una de las características de la administración es el apoyo a los estudiantes desde el nivel básico, medio superior, precisamente para combatir un tema que es un problema grande, que es la deserción escolar, el abandono de los estudios y con ello pues la reproducción viciosa de otros problemas como el tema de la violencia, el tema de la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, y que sin duda pues esto se tiene que extender a todos los niveles, desde el preescolar hasta el nivel posgrado, desde la formación de los niños más pequeños hasta los grandes investigadores o los jóvenes talentos. Así es. Para que esto a la postre, porque la educación no es un gasto, es una inversión, a la postre redunde en el desarrollo, el crecimiento y el bienestar de nuestro país en su conjunto. Sin duda, una tarea que va a llevar buena parte del proceso y que sabemos, estará de acuerdo conmigo, doctora, que quienes optamos por esta alternativa de cambio, sabemos que es un punto de partida, no es un punto de partida, no de llegada, es apenas el inicio, el nacimiento de algo que se está debatiendo con el régimen que no acaba de desmantelarse, que se resiste a morir, pero que poco a poco parece que estamos viendo la luz al final del túnel. En ese sentido, doctora, y para concluir esta extraordinaria entrevista y que ha sido muy placentero escucharle sus puntos de vista. Gracias. ¿Cuál es el balance en términos generales? ¿Con qué concluye usted a 1 año, 10 meses de la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República? ¿Cuál es el balance que hace usted, digamos, lo bueno, lo malo, el porvenir en esta llamada México de la Cuarta Transformación? Pues mire, yo creo que en el campo, por ejemplo, de la educación, ya lo comentamos, creo que es muy importante, efectivamente, los apoyos que se están dando a los jóvenes, efectivamente, para que ellos se sientan ya con un poco más de seguridad para tener lo necesario para ir a la escuela y pues saber que no están solos, ¿no? ¿Qué falta? Pues que los docentes también reciban mayores apoyos, una mejor formación, que se les apoye también para que ellos puedan pues realizar mucho mejor su tarea, más cursos de actualización, no como los que se venían dando, sino realmente que el docente empiece a conocer otras estrategias, formas de trabajo, etcétera, ¿no? No como me decían algunos alumnos, es que mandaron a la compañera a tomar un curso y que ella nos lo viniera a dar a los demás. Pues sí, pues no es así la cosa, ¿no? Creo que eso es muy importante, ¿no? Los apoyos, el mirar siempre a la persona que menos tiene, ¿sí? El apoyo que se está dando a los discapacitados, a los ancianos, a los jóvenes estudiantes. Otro de los
programas que también me ha gustado muchísimo. Yo conozco a un señor que es albañil, es campesino, es albañil, lo conozco hace muchos años, me ha trabajado y está muy emocionado porque entró al programa de Sembrando Vida. Entonces me platica, tenemos una amistad de hace muchos años y a mí también me ha gustado mucho y realmente me ha emocionado, ¿no? Ver la emoción que él tiene de cómo les están llegando los apoyos. Dice, no todos quisieron, dice, pero yo sí entré y otro grupo de compañeros ahí y me muestra las fotos de cómo él decidió sembrar el agave. Entonces yo creo que todo eso es algo que realmente va a servir. Esto que están contra el Tren Maya y que pues yo creo que a la larga va a traer pues un crecimiento económico a esas comunidades que están totalmente olvidadas, desvalidas, etcétera, ¿no? Dicen que no, que el tren no, pero pues en los países más desarrollados el tren es de lo más cotidiano, es un transporte de lo más, es vital, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no debemos tenerlo, no? Por ahí alguien decía, pues el chepe, ¿no? Que además creo que es muy caro, pero que bueno, ha ayudado a esos estados por donde pasa, ha generado inversión y ha traído pues mejoras económicas. Entonces yo creo que hay muchos aciertos, hay muchas cosas muy importantes que sí tenemos que reconocerlas, tenemos que valorarlas y pues yo creo que los problemas que de los que yo he hablado, bueno, pues no podemos arreglar como lo exige mucha gente, ¿no? En 2 años, lo que se destruyó a lo largo de 70, 80 años, ¿no? Lo que se abandonó a lo largo de 70, 80 años. Y el hecho de que se esté haciendo y que mucha gente, hayamos muchas personas dispuestas a colaborar, a contribuir desde nuestro lugar de trabajo a hacer algo por nuestras comunidades, por nuestra gente, pues yo creo que eso es muy bueno, ¿no? Sin duda, doctora, y pues ha sido un placer tenerla con nosotros, escucharla, platicar con usted. Vamos a ir cerrando la transmisión del día de hoy. Hay algunos comentarios que nos hacen quienes nos acompañan. Vamos a leer rápidamente algunos. Ya estamos al cierre de la transmisión. Saludos, nos manda Patricia Sáenz. 1 de octubre, el pueblo de México se expresó en la Suprema Corte de Justicia a juicio a los expresidentes. Empresarios que apoyan la reactivación de la economía son ciudadanos que apoyan a México. Buenas noches. Nos decía usted, sí. doctora Guerra, en la parte de la transmisión, nuestro país se ha llevado a cabo una atención ejemplar a la pandemia, nos decía por aquí también Ángeles Dávalos. Los de Frena volaron al país de Oz por un poco de cerebro y por algo de valentía, y se ríen. También nos dice, los apoyos ya están dados, asignados, lo mismo sucede con las plazas del subsistema, las asignan con antelación a cambio de favores personales. Bueno, aquí algunas denuncias. Golpistas pues sí, son muy porque están apoyados por la ultraderecha nacional. Bueno, todos los ámbitos del país estaban descuidados, abandonados, y ahora hay avances significativos. Algunos de los comentarios, pues muchas gracias a la doctora María Eugenia Guerra. Es la primera vez que nos acompaña, pero esperemos que no sea la última, que nos volvamos a encontrar en otro y en otros espacios. Y bueno, amigas y amigos, esto fue Ciberterritorio Informativo en su edición número 103. Hoy es 6 de octubre del 2020. Les invitamos el día de mañana a acompañar a Ángeles Dávalos en Ciberterritorio Socioemocional, pasadita a las 9 de la noche. Nosotros nos volvemos a ver la próxima semana en punto de las 10 de la noche. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal en YouTube, Manuel López Sáenz, Ciberterritorio Informativo. Denle me gusta, compartan, denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Síganos acompañando aquí por Facebook. Y bueno, pues recuerden que este es un espacio por la promoción de una cibercultura para el consumo y producción inteligente de contenido en la red.
contenido de carácter informativo puesto a tu disposición para realizar un ejercicio de tesis, antítesis y síntesis sobre los temas más relevantes de la realidad nacional. Doctora, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Hasta la próxima. Gracias.